Ok, bueno, tenemos por lo mientras, bueno, vi 7 manitas que levantaron. Y ahora mi pregunta es, ¿ustedes por qué han dicho, y los que no lo han dicho, por qué creen que las personas dicen que les gustaría o ya ser mayores de edad, o ya ser adultos, ya crecer? ¿Por qué creen? A ver, Karen, ¿tú por qué crees que dicen esto las personas? Bueno, Karen Leiva. ¿Sí se escucha? Sí, Ok, porque tal vez ya les gusta, bueno, nos gustaría hacer cosas de más grandes y esas cosas. sí, así es. Es muy cierto. A ver, ¿quién más levantó su manita? Que nos gustaría. Ok. Isabela Ortega. A ver, ¿tú por qué crees que dicen esto, que decimos esto? Pues es que siempre pensamos que entre más grandes, más libertad vamos a tener. Ok, muy cierto. Diego López Reyes, ¿tú por qué crees? Bueno, pues yo creo que uno, a lo mejor como está chico, uno dice eso porque uno a los adultos ve que hacen cosas que quieren. O sea, pero lo que uno también no ve es que sobre los lujos o no sé, las cosas buenas que te das, también detrás de eso hay temas, ¿no? Sí, Y así es es. lo bueno, pero no lo malo. Sí, muy cierto. Después nos arrepentimos todos de haber dicho eso. Ok, a ver, Karen, ¿tú qué opinas? Pues yo digo que es porque queremos tener como igual más libertad, pero como también de que salir más o ser más independiente y Exactamente. ajá, pues igualmente tener más control sobre nosotros mismos. Muy bien. Ok. Aranza, Pues como lo habían mencionado mis compañeras, pues respecto a la libertad y en la forma de independizarse. Aparte, como ya habían mencionado antes, la forma en que probablemente viven algunos de los adultos, pero sin embargo, no saben cómo lo consiguieron esas personas. muy bien. Ok. Y por último, Avi Durán. Em, Igual que mis otras compañeras, para independizarse, pero en lo personal porque quisiera que me escucharan porque siento que no me toman en cuenta mis opiniones o mis ideas solo por ser adolescente. Ok, muy bien, pues justamente todos ustedes están en lo correcto y yo creo que en algún punto también me sentí así. Y justamente esto lo quería abordar de primera porque muchos de ustedes hablaron o coincidieron en la parte de libertad o ser independiente o porque los adultos pueden hacer otras cosas, etcétera. Entonces, nuestra primera materia es historia y nuestro primer tema justamente es la independencia de México. Y para esto, antes que platicar sobre todo esto, tenemos que entender por qué se da o qué onda, ¿no? Fíjense que así como a veces nosotros nos llegamos a sentir, ¿no? De que no tenemos suficiente libertad, que no podemos tomar nuestras propias decisiones, que nuestras opiniones a veces igual como son ignoradas, como lo comentaba una de nuestras compañeras, y que muchas veces no tenemos esa libertad y esa oportunidad de elegir lo que queremos. Justamente esto pasó en México. Entonces, bueno, nos ubicamos en un espacio temporal. Lo primero que nos dice es que es después de la caída de Tenochtitlan, que es como 1510 más o menos, por ahí nos podemos ubicar, hasta 1810. ¿Y qué fue lo que pasaba en México? Lo que pasaba en México era que teníamos a los indígenas, que eran personas que estuvieron en México desde un inicio, y a los españoles. Y podemos ver que a lo mejor los indígenas éramos nosotros,
estos adolescentes que queríamos tomar decisiones, queríamos hacer cosas, opinábamos, pero aquí vamos a poner a nuestros papás como los malos. Los españoles a lo mejor eran estas figuras de autoridad o estos adultos que nos ignoraban o no nos hacían caso o que ellos podían hacer cosas que nosotros no. Entonces, para entender la independencia tenemos que entender por qué se da. Y bueno, lo primero son las causas. Tenemos causas internas y externas, pero las internas tenemos 3 que son muy importantes. El primero es el control de los españoles en las actividades económicas y políticas. Por ejemplo, cuando nosotros somos mayores de edad, una cosa que ya podemos hacer es trabajar, ¿no? Como lo decíamos, vemos que ser un adulto es tener dinero, pero a veces no vemos qué tenemos que hacer para conseguir ese dinero. Entonces, aquí los indígenas, aunque trabajaban, aunque hacían, no podemos decir que lo mismo que los españoles, pero sí tenían un fuerte papel en la economía y la política, no podían participar como ellos quisieran. Entonces, a pesar de que, digamos, que un indígena y un español trabajaban 8 horas y 8 horas trabajaban lo mismo y hacían lo mismo, al indígena le iban a pagar menos o ni siquiera le iban a pagar. Y también aparte de esto, cuando ellos querían tener un mejor puesto, tampoco podían. Y justamente se relaciona con la parte política, porque para en ese entonces ser una figura política tenías que ser o español o ser un hijo de un español y en muchos casos, aunque lo fueras, tampoco aplicaba. Entonces, tenemos esto en primer lugar. La segunda son las diferencias sociales. Y bueno, en esto es una parte súper extensa, pero se relaciona con lo mismo. Usualmente usamos como esta pirámide para ubicar quiénes son como los más importantes y ahí, ¿no? Como la jerarquía. Y bueno, de acuerdo a esto, tenemos que los primeros, de acuerdo a las diferencias sociales, eran los españoles. Y mientras tú tuvieras más sangre española, más importante ibas a ser. Pero mientras más, por decirlo en palabras más comunes ahora, mientras más mexicano fueras o mientras más indígena fueras, menos poder ibas a tener y más injusticias ibas a tener que enfrentar. Y el tercero es el despojo de tierras a pueblos indígenas. Entonces, pues justamente los españoles llegan y ya pasó todo lo de la conquista, ya se dio ese hecho, pero a pesar de esto, los españoles siguen quitándole sus propiedades a los indígenas. Entonces, inclusive pues todavía en la actualidad tenemos pueblos indígenas en México y inclusive se ha dado que tenemos pueblos indígenas y que en estos a lo mejor porque la tierra es muy rica o se encuentra un pozo de agua o cualquier cosa, llega alguna, usualmente ahora son sectores privados, que llegan y dicen, ¿sabes qué? Pues sí, ¿no? Aquí están viviendo ustedes indígenas, pero no nos importa. Aquí está el agua, entonces supuestamente les compran esas tierras, pero obviamente no les dan el precio real, ¿no? No les dan el dinero que es necesario. Entonces, estas son las 3 causas internas que se relacionan con la independencia. Y pues lo podemos seguir relacionando con lo que vimos inicialmente. La primera, nosotros cuando queremos ser independientes lo pensamos porque tal vez ya vamos a tener solvencia económica, ¿no? Pensamos que cuando seamos más grandes vamos a poder comprar lo que queramos, aunque eso no sea cierto. Otra son las diferencias sociales. Esto lo vemos porque justamente, como lo decían, cuando nos intentamos expresar, muchas veces o se nos ignora o no se les da el mismo peso que a la opinión de un adulto. La tercera, por ejemplo, el despojo de tierras a pueblos indígenas. Pues igual como ciertas figuras mayores tienen autoridad sobre nosotros, muchas veces o nos pueden quitar ciertas cosas o nos pueden prohibir ciertas cosas, a veces de manera injusta, otras puede ser justificada, pero pues pasa algo similar, ¿no? Entonces, aquí sería despojo de tierras a los pueblos indígenas, pues casi todo. Entonces, esas son las causas. Pero ahora
vamos a ver unas causas externas que también tuvieron que ver con la independencia. Entonces, para esto, ahora sí nos vamos a centrar un poquito más como en la historia. Y tenemos de igual manera 3, que es la invasión de tropas de Nápoles a España. Entonces, vamos a verlo como, no sé, alguna vez, yo supongo que sí, le han pedido permiso a su mamá o a su papá, ¿no? Para ir a algún lugar, para salir a algún convivio o para que les compren algo, ¿no? Pero como hijos, sabemos que si a lo mejor agarramos a nuestra mamá de buenas, o si a lo mejor está como ocupada, sabemos que nos va a dar el avión, nos va a decir, ay, sí, pues ya es lo que quieras. O pues sí, tienes permiso porque está de buenas, ¿no? Pues, ¿qué pasa con la invasión de tropas de Nápoles a España? España, pues, estaba por una parte aquí en México, en este contexto con los indígenas que ya vimos, pero ¿qué es lo que pasa? Que España se empieza a debilitar porque tiene conflictos como, pues, como nación, ¿no? Con otras naciones. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos 2 problemas? ¿Han escuchado esa frase que va algo así como, a quien 2 amos atiende, con uno queda mal? ¿Ustedes qué creen que pasó si España estaba tratando de controlar aquí a Nueva España, pero al mismo tiempo tenía que afrontar una, pues, una lucha armada o un conflicto? ¿Ustedes qué creen que pasó si tenía que hacer esas 2 cosas? ¿Le iba a dar prioridad a los ejércitos de Napoleón? Exactamente. Pues si estás como en 2 cosas, te tienes que centrar en una para poder atacarla como directamente o solucionarla. En este caso, pues España no le quitó totalmente la atención aquí a México, pero sí dijo, aquí tenemos esta amenaza, literalmente como que enfrente, se centraron en eso y dejaron un poquito de lado. Eso ayudó porque les dio ventaja a los indígenas para poderse organizar y que España no se diera tanto como cuenta, no le prestara tanta atención. En la segunda tenemos la influencia de las ideas revolucionarias provenientes de la Ilustración. Entonces, aquí es muy importante la Ilustración. ¿Alguien recuerda más o menos de qué iba la Ilustración? ¿De qué trata la Ilustración? ¿Cristian? Si mal no recuerdo, la Ilustración fue un movimiento donde varios artistas, bueno, se mejoró el pensamiento de esa época y hubo, se puede decir que mucha revolución, tanto artísticamente como literariamente, en varios ámbitos. Muy bien, estás en lo correcto, Cristian. Esta etapa se caracteriza justamente por eso, que se revoluciona el pensamiento y se llega como a un análisis más allá de lo que está pasando, se empieza a investigar, se empiezan a crear más obras y se empieza a revolucionar las ideas en todos los sentidos. Entonces, pues estas ideas como de pensar, analizar tu realidad, justamente llegan aquí pues a Nueva España y dicen los indígenas, ¿por qué tenemos que estar pues aguantando a estos españoles si están en nuestra tierra, están aquí, no nos están tratando de forma justa, pues un color de piel o un tipo de sangre no te da autoridad ante nadie? Entonces estas ideas empiezan a llegar, ¿no? Dicen, pero pues ¿por qué no? Y ahí empieza. También es muy importante la independencia de las 13 colonias. Bueno, estas son pues norteamericanas y esta se dio en 1776, pero bueno, la fecha luego la checamos. Entonces, la independencia de las 13 colonias se da justamente en Estados Unidos y aquí no vamos a profundizar tanto, pero pues también otras colonias de España aquí en América dijeron, pues si Estados Unidos ya también está protestando y puede llegar a ser independiente, pues nosotros también podemos, ¿no? Y es como que dicen, nos podemos organizar para conseguir lo mismo. Entonces, ay no, rayé el libro. Yo pensé que en digitales no pasaba. Bueno, X. Entonces, estas son las causas internas y externas. Pero bueno, ahora le voy a bajar. Y lo importante, y es justamente es un método de estudio que vamos a estar revisando,
es que por más compleja o simple que sea una idea, si la entendemos, tenemos que ser capaces de expresarla con nuestras propias palabras y pues en poquito, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a elegir a alguien, yo creo, que nos explique sobre las causas internas que dieron la revolución. Vamos a ver. Bueno, Rebeca dice que ella. Muy bien. A ver, Rebeca, te escuchamos. Causas internas. Bueno, la revolución pues ya llevaba mucho tiempo de opresión hacia el pueblo originalmente mexicano y empezaron a generarse muchas injusticias y empezaron a darse cuenta de que estas injusticias estaban siendo cometidas por esto mismo de la Ilustración. Entonces, también empezaron a discriminar a los criollos que pues usualmente eran como que más aceptados, también los comenzaron como que a discriminar un poco más y al unirse junto con los indígenas, pues empezaron más el descontento y fue pues una de las causas principales por las cuales se quisieron generar una revolución. Ok, muy bien. Entonces aquí Rebeca nos mencionó, por ejemplo, este dominio de los españoles que tenían, que pues fue en diversos aspectos, y mencionó lo de la Ilustración, que eso se relaciona más a las causas externas. Pero muy bien. ¿Quién les gustaría comentarnos también sobre las causas externas? Muchas gracias, Rebeca. A ver, ok, Isabela. Bueno, la primera fue la invasión de las tropas de Nápoles a España, que hizo que como que los españoles descuidaran a México y los indígenas aprovecharon para empezar a reunirse y así poder contraatacar a España y lograr su independencia. La segunda fue la influencia de las ideas provenientes de la Ilustración, que hizo que como que abrieran los ojos y se dieran cuenta de las injusticias que estaban viviendo. Y la última fue la influencia de la independencia de las 13 colonias, que lo tomaron como un ejemplo para que ellos pudieran armarse de valor y enfrentarse a los españoles. Ok, muy bien las dos, muchas gracias. Pues sí, justamente estas son las causas internas y externas. Y ahora vamos a pasar a los antecedentes. Y bueno, ¿alguien que guste apoyarme para leer el primer párrafo? Ok. Dana el primero y Diego nos ayuda con el segundo. Como antecedente del movimiento de independencia, se llevan a cabo reuniones clandestinas en la casa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa Josefa Ortiz, donde personajes como el cura Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Ignacio Allende, entre otros, realizaron un plan para destituir a los españoles del gobierno por medio de un levantamiento de armas. La conspiración de Querétaro fue denunciada por José Mariano Galván, cuyo mensaje llegó a la ciudad de Dolores el 16 de septiembre de 1810, por medio de Juan Aldama e Ignacio Allende. En este lugar, el cura Hidalgo convocó a los asistentes de la iglesia a levantarse en contra del gobierno, en un acto conocido como el Grito de Dolores, dando formalmente el inicio de la Guerra de Independencia. Ok, muchas gracias. Pues aquí lo primero que vamos a hacer es subrayar las ideas más importantes. Entonces, lo primero que digamos va a ser lo más importante, van a ser las reuniones clandestinas de Querétaro. Después, ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso, pero vamos a ir subrayando. Igual eso se puede resumir o generalizar como la conspiración de Querétaro. Y una de las cosas también muy importantes, que creo yo que puede ser que lo pregunten, porque es de lo más básico, es que el Grito de Dolores dio formalmente inicio a la Guerra de Independencia. Entonces vamos a tratar de resumir los antecedentes en ideas claras, ¿no? Podemos decir que lo primero
fueron las reuniones clandestinas en Querétaro. Entonces, pues lo que ustedes pueden hacer es tratar de hacer relaciones con cosas que a ustedes les hagan sentido y sean fáciles de recordar. Entonces, lo primero sería la pareja de Querétaro. Si yo les digo la pareja de Querétaro, en los antecedentes, ustedes tienen que pensar en Miguel Domínguez y Josefa Ortiz. Entonces, vamos a ponerle aquí. Pareja de Querétaro. Después de esto, también nos podemos ir recordando los otros personajes que nos mencionan, como Miguel Hidalgo, que yo creo que Miguel Hidalgo es fácil de recordar porque toda la vida nos han dicho Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo. Pues Miguel Hidalgo está en los antecedentes. Tenemos a Miguel Hidalgo, Juan Aldama e Ignacio Allende. Ok, pero entonces la primera idea principal del párrafo número 1 va a ser pareja de Querétaro, que va a ser Miguel Domínguez y Josefa Ortiz, donde se realizaron las reuniones, ¿no? Donde se empezaron a reunir, a planear, pues, qué vamos a hacer o qué onda. Después, pues tenemos la conspiración de Querétaro, justamente a estas reuniones que se tuvieron en la casa de esta pareja, se les denominó conspiración de Querétaro. Entonces, pues es una relación creo que sencilla. Y después lo que vamos a poner es, otra palabra clave va a ser dolor o dolores. Dolor o dolores. No importa que a lo mejor así no les haga tanto sentido, lo importante es que relacionen o vayan relacionando las ideas. Entonces vamos a tener la pareja de Querétaro, que fue Miguel Domínguez y Josefa Ortiz, fueron los esposos que comenzaron la conspiración de Querétaro, ¿no? O sea, que prestaron casa. Cuando te decían pon casa, ellos pusieron casa. Y Dolores. Dolores, ¿por qué? Porque de estas reuniones que se fueron haciendo, se da el grito de Dolores, que fue como comenzó la guerra de independencia. Muy bien. Entonces tenemos como ahora lo primordial y vamos a ir subrayando otras cosas importantes también. En los personajes extra que fuimos mencionando. Ahí él no era. Ay, volteé la hoja. No, pues no. Así no se puede. Personajes secundarios, digamos. Bueno, en realidad creo que Miguel Hidalgo es uno principal. Después tenemos a Juan Aldama e Ignacio Allende. A veces es como complicado aprender tantos nombres porque pues, igual depende, ¿no? De cada persona y sus habilidades, pero puede ser complicado. Pero ahorita les voy a dar una forma. Entonces tenemos que en lo primero tenemos a la pareja y nuestros 3 personajes extra, que tenemos a Miguel Hidalgo, Juan Aldama e Ignacio Allende. Esto los mencionan porque más adelante van a hacer cosas que van a ser importantes. Entonces, aquí cómo fue que pasó, ¿no? Ya estaban las reuniones, ya estaba todo, pero no faltó el chismoso, que fue los delató, ¿no? Este chismoso justamente fue José Mariano Galván. José Mariano Galván fue de chismoso y le dijo a medio México que había una conspiración en Querétaro, ¿no? Obviamente esto era secreto porque se tenían que organizar y es como, pues como ahorita, ¿no? Si a lo mejor esto pues era positivo, pero si lo pensamos en el presente, si a lo mejor es algo negativo o se hace como algo ilícito, pues se hace en secreto porque si la policía o el ejército se entera, pues van a ir como a atacar, ¿no? O a detener el movimiento. E incluso pues en movimientos sociales también se da, por ejemplo, en las marchas feministas o igual sobre el medio ambiente, si se enteran que se van a hacer o si se enteran que en cierto lugar en específico se está organizando algo o va a ser el punto más fuerte, si se entera el ejército es donde van y como que ponen barreras. Por ejemplo, en las marchas feministas tenemos que en Ciudad de México se ponen como estas vallas, ¿no? En el palacio para que pues no salga herido el palacio. Entonces es algo similar, ¿no? Pues hagan de cuenta que José Mariano fue el chismoso que fue para que pudieran proteger, ¿no? En teoría. Entonces, pues con esto el 16 de septiembre, que es como la fecha que siempre se nos ha manejado, el 16 de septiembre de 1810, Juan Aldama e Ignacio Allende, que fue lo que comentábamos hace ratito, llegaron, bueno, escucharon que José Mariano ya había hecho un chisme, ¿no? Que ya había dicho que se estaban organizando.
Entonces, aquí Hidalgo, del que tenemos aquí la imagen, el que todos conocemos, el cura Hidalgo, dijo, bueno, pues si ya lo saben, pues ya de una vez. Entonces ya le llamó a sus asistentes de la iglesia y les dijo, ¿es hoy o nunca? Entonces, ya que José Mariano hizo que todos se enteraran, el 16 de septiembre de 1810 se da el grito de Dolores y ahora sí ya empieza la guerra de independencia. Diego. Bueno, no sé si esté yo en lo correcto, pero en un libro que yo leí, supuestamente se corría una teoría de que en ese entonces estaba a cargo de la presidencia Porfirio Díaz, ¿no? Y supuestamente dicen que en realidad empezó el 15 de septiembre, ¿no? Pero que como era su cumpleaños, que lo adelantó un día. Sí, bueno, justamente lo que pasa es que cuando empieza el porfiriato, justamente Porfirio Díaz, pues como ya sabemos, bueno, fue un dictador que cambió muchas cosas y se hacían las cosas como él quisiera, y sí modificó esta fecha, y de hecho es un dato bastante curioso y muy bueno. Y pues sí, en realidad no es la fecha oficial, pero pues eso es lo que nos han hecho creer y pues es lo que va a venir en el examen. Pero sí, y de hecho hay un artículo sobre eso. Si los encuentro, se los va a pasar si les interesa saber más sobre eso. Entonces, esos son los antecedentes. Ahorita que regresemos, porque creo que ya se va a acabar el tiempo, les voy a preguntar otra vez, pues que me expliquen en sus propias palabras qué entendieron de los antecedentes. Pero Zoom me había dicho que, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 3 minutos, entonces sí. ¿A quién le gustaría que no haya participado platicarnos qué entendió hasta el momento de los antecedentes? Si se acuerda de fechas y de nombres, muy bien, y si no, pues no pasa nada. La parte de memorización, pues van a tener más tiempo en su casita y todo eso para aprenderla, pero las ideas principales, ¿quién las recuerda? Ok. Usuario de Zoom, ¿por qué no puso nombre? Te escuchamos. Bueno, era la pareja de Querétaro, que era Miguel Domínguez y Josefa Ortiz, que comenzaron la conspiración de Querétaro. Eh, y bueno, los personajes como, se supone que ellos son los principales y los que siguen es Miguel Hidalgo, Juan Aldama y Ignacio Allende. Y bueno, ya después como tú dijiste, el chismoso fue José Mariano. Entonces, ay no, ya se me olvidó, se me fue. Pero vas muy bien, vas muy bien. Pues sí, creo que solo faltó la última parte. Si quieres, Dana, ¿nos puedes apoyar con eso último? Pues técnicamente como José María no fue de chismosa a decirle a medio México lo que estaba pasando, pues Miguel Hidalgo dijo, ya, se nos fue el secreto. Y de una vez por todas, el 16 de septiembre de 1810, hizo el grito de Dolores, llamando a todos los mexicanos para que se alzaran en armas contra los españoles. Así es, muy bien. Pues muchas gracias. Veo que hasta el momento vamos bien. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos 1 minuto para ganar. Bueno, no sé si Sebastián tenga una pregunta. No, creo que no. Ok. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ajá, tenemos 1 minuto para ganar. ¿Qué son las etapas del movimiento? Y aquí ustedes van a decir, ay, no, como que son un buen de fechas, ¿no? Pues sí, la verdad, yo no soy muy buena con fechas, así que les traigo aquí un hack. Bueno, tenemos 4 etapas. La primera es el inicio de la guerra. La segunda es la organización. La tercera es la resistencia y la consumación. A lo mejor estas las podemos ir relacionando por lógica, pero creo que mejor voy a terminar la reunión y vamos a volver a entrar porque si no voy a quedar a la mitad y como que no va a estar muy cool, ¿verdad? Entonces, ok. Ya saben, se va a reiniciar la reunión, pero vuelven a entrar con el mismo link y nos vemos para continuar.
grabar. Bueno, ya. Ok, nos quedamos en las etapas del movimiento, que son 4. Inicio de la guerra, organización, resistencia y consumación. Entonces, pues a lo mejor como las fechas más importantes es en general cuando empieza y cuando termina. Entonces, empieza en 1810, como ya lo habíamos dicho, con el grito de Dolores, y termina en 1821. El problema es que cada etapa no dura lo mismo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, el inicio de la guerra dura un año, porque si a 1810 le quitamos, no, al revés. Si a 1811 le quitamos 1810, pues nos queda un año. Bueno, mejor voy a usar texto porque se ve muy feo así. Un año. Ahora, la organización fue de 1811 a 1815, lo que viene siendo 4 años. Y tenemos que de 1815 a 1820 fueron 5 años. Y ya no, se consumó en un año. Dijeron ya más rápido, pues un añito rápido. Entonces, yo les propongo lo siguiente. Que nada más se aprendan cuándo inició, que fue en 1810, que ya lo habíamos dicho, y que se aprendan la cifra de 1451. Pero cuidado, se lo van a aprender, pero no vayan a pensar de que en 1451 se dio la independencia, pues porque no, ¿verdad? Nada que ver para ese entonces. Lo que van a hacer es que van a decir, en 1810 se dio el inicio de la guerra y la primera etapa duró un año. Entonces tenemos de 1810, uy, no, qué horrible esto, pero bueno, de 1810 le vamos a sumar un año, que va a ser 1811. Esta va a ser nuestra primera etapa. Después, pues la segunda etapa termina cuando la previa empieza. Entonces, de 1811, bueno, a 1811 le vamos a sumar 4 años, que nos va a dar 1815. Ajá. Luego, pues tomamos otra vez 1815, ¿no? Ajá. Y a 1815 le vamos a sumar 5 años, que nos va a dar 1820. Y a 1820 le sumamos un añito. Acá. Bueno, obviamente si ustedes lo están anotando, no lo escriban tan feo, ¿verdad? Y nos va a dar 1821. Ustedes podrán decir, bueno, creo que está medio tardado, pero pues si se dan cuenta no son como operaciones muy complejas. Y si ustedes lo hacen, pues a lo mejor en su examen rápido, en una esquina, o si ustedes ahorita lo hacen en su casita, pues no creo que se tomen tanto tiempo. Entonces, esa es la idea. Voy a borrar todo esto porque queda muy feito. Pero esa es la propuesta, que solo se aprendan 1810 y 1451 y le vayan sumando. Pero hasta el momento sí como que se entiende la idea o quieren que a lo mejor se las vuelva a repetir, como cómo sería la relación de los años, o igual si prefieren nada más aprenderlos normal. Por mí está muy bien. Ok. Bueno, se los voy a volver a anotar aquí abajo, bien hecho, ¿verdad? 1810 más, bueno, no más, no, ¿verdad? Porque se me van a confundir. Bueno, sí es más, pero ustedes ya lo hacen mental. Igual les sirve para repasar matemáticas básicas.
Y miren, yo les voy a decir que sí funciona porque la verdad yo no me sabía estas fechas y el otro día que estaba preparando la clase me lo aprendí. Entonces recuerden, se aprende nada más 1810, que es cuando inicia, y la cifra de 1451. Ese no es un año, es una cifra X. Y pues cada numerito lo van a ir sumando. ¿Ok? Igual si tienen duda me pueden ir diciendo. Y bueno, ya tenemos las 4 etapas del movimiento, pero ahora vamos a ir profundizando en cada una, pues, qué se vio, qué pasó, qué onda. Entonces la primera es inicio de la guerra. Alguien que guste apoyarme leyendo pues, los 3 párrafos de una vez. Yo. Bueno, me pareció primero la mano de Fer, entonces si Fer nos puede ayudar y ahorita vamos a tener más que leer, no se preocupen. El inicio de la guerra ocurre con el grito de Hidalgo en Dolores, donde el movimiento encabezado por el cura parte hacia Guanajuato, una de las ciudades más importantes de la Nueva España, portando como estandarte a la Virgen de Guadalupe. El intendente de Guanajuato se encierra con su tropa en la Alhóndiga de Granaditas, al no recibir apoyo del virrey Francisco Xavier Venegas. El Pipila incendia la parte principal de la Alhóndiga, y los insurgentes logran tomar el edificio y capturar al intendente. Posteriormente, el ejército insurgente derrota a los españoles en la batalla del Monte de las Cruces. En una contraofensiva, el ejército insurgente es derrotado por las tropas realistas lideradas por Félix María Calleja, por lo que se despliegan inicialmente a Guadalajara y posteriormente a Monclova, donde Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez son capturados y fusilados. Las cabezas de los 4 líderes fueron colgadas en la Alhóndiga durante el resto de la guerra. Muy bien, muchas gracias, Fer. Sebastián, ¿tienes alguna duda? ¿O aportación? Creo que no. ¿O sí? Sí. Ay, ¿me podrías repetir tu pregunta? Es que no te escuché muy bien. No sé si los demás lo escucharon bien. No se escucha. Es que te escuchas muy bajito. Si quieres lo puedes escribir en el chat para que te pueda responder. Ya. Ya te ¿Ya escuchas se un poquito. escucha bien? Ya. No, te escuchamos, pero te dejamos de escuchar. Ajá, si quieres, mejor en el chat porque por ahí hay algún problema con el micrófono. Ok. Bueno, mientras Sebastián nos escribe en el chat, vamos a ir subrayando algunas cosas importantes también. Lo primero es el inicio de la guerra, pues se da con el grito de Hidalgo en Dolores, pero pues eso ya lo sabíamos. Entonces lo subrayamos con azul porque es importante, pero pues en teoría ya lo sabemos, ¿no? Entonces, algo importante es que ya pues se dio en Querétaro, pero de ahí se van a Guanajuato. ¿Por qué? Pues porque es una ciudad importante, pero solo nos importa que se fueron a Guanajuato. Y de ahí es el estandarte de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Pues porque creo que es muy simbólico el estandarte de la Virgen de Guadalupe, entonces es importante saber cómo de dónde parte. Entonces, si lo pensamos es lógico, porque si Miguel Hidalgo iba encabezando este movimiento y él era un cura, pues creo que es normal que haya elegido una imagen religiosa para simbolizar su lucha. Entonces, pues sí. Entonces, después de ahí, el intendente de Guanajuato. ¿Alguien me podría decir a qué se refiere con el intendente de Guanajuato? Porque con la palabra intendente no se refiere a la persona que hace aseo. Entonces, ¿alguien me puede apoyar? ¿Alguien que sepa? Era como el encargado en ese tiempo, ¿se puede decir o no? Ok. ¿Alguien más? Se podría decir que, bueno, relacionado con un ejemplo hoy en día, se podría decir que es como el presidente.
ese Ajá. estado en ese. Exactamente, lo podríamos ver como el gobernador, el encargado, pues en ese momento quien, pues sí, era el presidente o el gobernador del estado de Guanajuato. Ok, ajá. Sebastián nos preguntaba si voy a escribir las etapas del movimiento. Si son estas 4, bueno, ya están ahí, pero escribí los años por lo que les decía de 1451. Pero sí. Igual, bueno, la guía creo que ya la tienen todos. Sí, ¿no? Bueno, ya está en el Classroom, ya la mandaron al grupo de WhatsApp, entonces si les falta alguno lo pueden descargar en alguno de esas dos. Ok, bueno, nos quedamos en el intendente de Guanajuato. Aquí hay dos cosas importantes, el intendente de Guanajuato y la Alhóndiga de Granaditas. Porque yo no sé ustedes, pero la Alhóndiga de Granaditas en la secundaria la escuché como 15 veces y muchas veces, o sea, como que sí sabía de qué me hablaban, pero no me ubicaba bien. Entonces, si hablamos de la Alhóndiga de Granaditas, vamos a pensar en el inicio de la guerra. Otra parte importante, pues podemos hablar sobre el Pípila, que también fue importante. El ejército insurgente también. Y Monte de las Cruces también es importante. Aquí también la parte de tropas realistas lideradas por Félix María Calleja. Monclova. Y estos tres de nuevo. Entonces, en sí, vamos a hacer lo mismo que en la parte pasada, que es como poner palabras claves o conceptos que nos sean útiles. Inicio de la guerra. De acuerdo a lo que yo llevo estudiando en toda mi vida, lo que siempre te van a preguntar es lo de la Alhóndiga de Granaditas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Entonces, vamos a escribir Alhóndiga de Granaditas, para que si alguien nos habla sobre la Alhóndiga de Granaditas, rápido digamos, ah, sí, fue en el inicio de la guerra. Y pues por ahorita lo vamos a dejar así, Alhóndiga de Granaditas, que es como de las ideas más importantes. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Miguel Hidalgo, que es súper representante y claro que tuvo un papel muy importante, que a grandes rasgos lo hemos visto, pero pues no nos duró mucho. Porque pues ya aquí en la Alhóndiga de Granaditas, después de que las tropas realistas de Félix María Calleja derrotaran, pues aquí Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, ya, pasaron una mejor vida. Hasta aquí llegaron ellos. Entonces, Miguel Hidalgo es un personaje muy representativo, pero solo lo vamos a ver hasta el inicio de la guerra, porque ya después sí vamos a hablar de sus ideas o cosas por el estilo, pero pues su presencia ya no. Sí, Rebeca. De hecho, no estoy muy segura, pero usaron, después de que asesinaron a Miguel Hidalgo, utilizaron su cabeza y pues la de otras personas que hayan capturado del el ejército insurgente y las colgaron en la Alhóndiga de Granaditas y pues las pusieron como un ejemplo y eso creo que puso en riesgo muchos de los planes que tenían pues para la guerra porque pues sí habían como que logrado asustar a bastantes personas que iban a luchar. Muy cierto. Sí, eso es verdad. Y justamente desde tiempos atrás se estudió el fenómeno de por qué ciertas comunidades colgaban cabezas o hacían este tipo de cosas. Yo cuando pienso en esto de las cabezas colgadas o pues que por ahí ponen antes, obviamente, y pensaban, pero ¿por qué lo hacían? Justamente lo hacían con ese motivo. Si ponían o tenían a una figura muy representante, ya fuera un político o algún activista de un movimiento, y veían que ya, aparte de asesinarlo, lo tenían ahí como trofeo, como premio, lo tenían exhibiendo, justamente se da un fenómeno donde espantan mucho a la gente, pero aparte tiene esta consecuencia de que afecta los planes o los ideales y lo hacen con la idea de diluir o tranquilizar el movimiento. Pero muy buena aportación.
Entonces, el inicio de la guerra lo vamos a centralizar en la Alhóndiga de Granaditas y lo vamos a complementar con las ideas que fuimos subrayando. Primero, que después de que fue el grito, nos fuimos a Guanajuato con la Virgen de Guadalupe. Y una vez ahí, en la Alhóndiga de Granaditas, se le prendió fuego y el ejército insurgente iba triunfando. Lo de Montes de las Cruces es muy importante porque a veces lo preguntan como, ¿qué pasó en el Monte de las Cruces? O algo así. Pues el ejército insurgente derrotó a los españoles, ¿no? O sea, íbamos ganando. Miguel Hidalgo y todos los que hemos visto íbamos ganando, pero después llegan las tropas realistas y pues como fue de sorpresa, ahí fue donde ya capturaron a todos y pues los asesinaron. Entonces, esto va a ser lo primero de inicio de la guerra. Vamos a pasar a lo siguiente y también les voy a ir pasando unos apuntes cuando termine la clase. Vamos en la organización. Ok, bueno, pues ahora qué va a pasar, ¿no? Porque pues Miguel Hidalgo, que era muy importante, ya lo perdimos. Ahora, ¿qué sigue? Esta etapa, ¿quién se acuerda cuándo inicia? No sé si me dio tiempo de bajarle a tiempo, pero ¿quién se acuerda cuándo inicia la etapa de organización? La segunda etapa, Así es. en 1811. 1811. Muy bien. De 1811. 1811 a 1815. De 1800, ajá, así es. Muy bien. Entonces, bueno, la fecha ya la tenemos. Ya sabemos que pues ya perdimos a muchos importantes, ya perdimos a Hidalgo, ya perdimos a Allende, Aldama y Jiménez. Bye. Pero pues esto no termina, ¿no? Porque el movimiento no es solamente una persona. Entonces nos dice que pues tras la muerte de estos personajes, los insurgentes establecen la Suprema Junta Gobernativa de América. Esto es importante. Y ahí lo que se buscaba era unificar a las tropas rebeldes. Esto era pues porque es como esa frase que dice, en la unión nace la fuerza. Había muchas tropas como divididas, pero que a final de cuentas podían luchar por lo mismo. Y a ver, ¿quién nos puede apoyar a leer esta parte? ¿Qué falta? Dana, ok. No obstante, ¿verdad? Ajá, desde no obstante hasta después del número 4. Okay. No obstante, un grupo liderado por Ignacio López Rayón y José María Aliceaga propone restaurar la soberanía española reconociendo como autoridad al rey Fernando VII, propuesta que es rechazada por el caudillo José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, los hermanos Galena, los hermanos Bravo, entre otros. Morelos da a conocer en septiembre de 1813 el documento Los Sentimientos de la Nación, donde propone lo siguiente. 1. La independencia absoluta y definitiva de la corona española. 2. La abolición de la esclavitud. 3. La igualdad civil ante la ley. 4. La organización de un gobierno dividido en 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. La lucha de Morelos se alarga hasta 1815, donde es capturado por el general Manuel de la Concha, sentenciado a muerte y fusilado. Muchas gracias. Pues, por ejemplo, en la parte de la organización, lo que vamos a relacionar instantáneamente va a ser los sentimientos de la nación. Igual esto es de lo más importante porque es de lo que usualmente más preguntan. ¿Quién es el autor de los sentimientos de la nación? Morelos. Entonces, ideas importantes va a ser Morelos, que con los sentimientos de la nación, y se pueden aprender lo de 1813, pues estaría mejor. Y bueno, aquí no vamos a subrayar los 4, porque pues dijimos que son ideas principales, pero lo más importante es independencia absoluta. Ay, bien chueco, ¿verdad? Bueno, independencia absoluta y definitiva. Entonces lo ponemos como independencia, pues a la corona española, porque pues muchas veces hemos visto como cuando supuestamente eres independiente, pero ahí, aún así te tratan de controlar o de regular, te ponen restricciones. Actualmente se da mucho en las leyes, ¿no? Que a lo mejor se hace una reforma, pero si vas
viendo como más a detalle, aunque se propone algo con las leyes que ya existen o con otras que se agregan, no se pueden cumplir. Entonces Morelos decía, no, si vamos a ser independientes va a ser pues realmente, ¿no? Aquí lo segundo es la esclavitud, que es muy importante. Él pues dice, ya no podemos tener más esclavos, ya no se puede vivir en esas condiciones. Entonces es la abolición de la esclavitud. Igualdad civil, esto es muy importante porque pues actualmente sabemos que las leyes son para todos, no importa pues nada, no importa descendencia, no importa raza, religión, ideologías, donde vivas pues no. Pero igual pasaba lo mismo, antes supuestamente se tenía cierta igualdad, pero no se contemplaban a los indígenas o a la hora de la verdad, pues aunque iban a quejarse no los tomaban en cuenta. Pues es algo similar como ahorita, ¿no? Que a lo mejor vamos a denunciar algún crimen y están las leyes, pero el proceso es muy tardado, o te piden muchas cosas que pues ni tienes y al final no puedes hacer nada, pues es algo así. Y algo muy importante es el gobierno dividido en 3 poderes, que es ejecutivo, legislativo y judicial, porque si lo piensan es algo que hasta el día de hoy pues seguimos utilizando. Y pues que creen que a Morelos también lo van a matar, tristemente. Entonces, el general Manuel de la Concha lo sentencia a muerte y pues es fusilado. A lo mejor no lo mató pues manualmente, pero pues responsable, ¿no? En pocas palabras. Entonces, pues estas son como las ideas más importantes de la organización y ya me lo vamos a acabar por hoy. Pero antes, me gustaría que alguien me dé el resumen de lo que vimos antes de esto, del inicio de pues de esta guerra que estamos viendo. ¿Quién sería tan amable de compartir algunas de las ideas que recuerde? Ok, Diego. Bueno, pues una de las ideas que vimos desde el principio fue más bien qué es la independencia, en qué consistía, ¿no? Cómo comenzó y por qué se originó. Que se originó a partir de las injusticias que se hacía al pueblo mexicano, bueno, originado por los españoles. Después de eso empezamos a ver sus etapas y sus años en las cuales duraron, ¿no? Hasta ahorita vimos el inicio y la organización, que fue cuando se inició la guerra, luego, bueno, como dices, ideas principales, cuando inició la guerra, luego cuando avanzaron los principales personajes y fueron, bueno, murieron, ¿no? Luego de ahí seguimos con la organización, también igualmente, y no paró hasta ahí la guerra, sino siguió, y ahí son también otro personaje importante, Morelos, también lo mataron, ¿no? Así es, muy bien. Muchas gracias, Diego. Dana, ¿te gustaría complementar con algo? Pues, así como dice el compañero, la etapa de iniciación nos explica que tras el grito de Dolores, Miguel Hidalgo y todo su grupo se dirigieron a Guanajuato portando el icónico estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y allá en Ondas de Granadita fue una batalla bastante importante para el inicio de esta independencia, en donde Miguel Hidalgo y muchos otros personajes históricos fueron capturados y fusilados y que pusieron sus cabezas ahí en la ciudad de Ondas de Granaditas para advertencia a los insurgentes. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente, Cristian, ¿te gustaría aportar algo más? Bueno, lo que hemos estado viendo, como ya comentaron mis compañeros, es sobre cómo las etapas, bueno, vimos, hasta el momento llevamos 2 etapas de la independencia, pero usted nos ha enseñado también las demás etapas, pero no las hemos visto más a fondo como ahorita lo estamos viendo. En la primera etapa, bueno, antes vimos también cuando se empezaban a organizar para hacer la independencia. Posteriormente empezamos a ver ya cuando se empezaron a levantar en armas, y esto se sucedió el 16 de septiembre con el grito de Dolores que dio Hidalgo, y, y ellos usaban un estandarte de la Virgen María como símbolo. Entonces, después de esto, después de tomar la hundida de Granaditas, en una batalla
toman presos a Allende, a Hidalgo y a otros personajes a los cuales los fusilan. Y posteriormente pasamos a la organización, si mal no recuerdo, que es la segunda etapa, donde ahora Morelos se encarga de una parte del ejército que está luchando para la independencia. Y en este tiempo Morelos hace los sentimientos de la nación, donde divide el poder en tres, en legislativo, judicial y ya no me acuerdo del otro, pero después de una batalla también agarran a Morelos y lo ejecutan, y las cabezas de Hidalgo y Allende las expusieron en la Lóndiga de Granadita para bajar la moral de los insurgentes, pero a algunos sí les hizo efecto, o sea, les bajó el ánimo, pero a otros los impulsó porque vieron que ellos se sacrificaron por su nación. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Y Alan, ¿te gustaría agregar algo más? Pues yo solamente quisiera mencionar, bueno, lo que más se me quedó que fueron las fechas, que primero todo inició en 1810 y las cifras es 1451, que es de 1810 a 1811, es la primera etapa, la segunda es de 1811 a 1815, la tercera es de 1815 a 1820 y la última es de 1820 a 1821. Y en ese lapso, la pregunta que dijo que podría que nos mencionaran quién hizo los... ¿Cómo era? Bueno, que la hizo Morelos en 1813, pero no me acuerdo. No me Los acuerdo qué sentimientos de la de la nación. nación, los sentimientos de la nación. Ajá. Ya, sería todo.